Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy vamos a crear un programa para de esa manera seleccionar solamente la información de una determinada persona desde la base de datos. Veamos un ejemplo. Como pueden ver, tenemos a un drop-down el cual dice seleccionar persona. Y luego podemos ver a la lista de personas. En este caso seleccionamos al nombre María. Podemos ver solamente la información de María. Dice su nombre con su respectivo correo. Ahora supongamos seleccionamos el nombre Luis. Podemos ver la información de Luis, su nombre y su correo. ¿Qué es lo que está pasando? Si más no recuerda del tutorial anterior donde hemos creado a una base de datos llamado usuarios. Asimismo hemos creado a una tabla llamada personas. Y dentro de esta tabla podemos ver a la información de diferentes personas. Como pueden ver, estamos utilizando tres documentos, el documento index.php, el documento servidor.php y el documento conexión.php. Y dentro de este último documento nos estamos conectando a la base de datos, recuerden el tutorial anterior. Entonces, dentro del documento index.php le estamos dando un color y estilo a nuestra tabla utilizando CSS. Y luego debajo estamos utilizando a las etiquetas select para de esa manera poder mostrar diferentes opciones en la pantalla. Asimismo estamos utilizando el evento onChange, el cual va a ejecutar a la función mostrar usuario. Y dicha función va a pasar un parámetro. Y en pocas palabras, el parámetro que pasa a dicha función va a ser el valor de la opción seleccionada. ¿Qué quiere decir? Supongamos el usuario selecciona la opción Beto. Entonces, el valor de dicha opción sería el número 1. Entonces, el valor o parámetro de la función sería el número 1. En caso que el usuario seleccione la opción María, el parámetro sería 2. En caso que seleccione la opción Steve, el parámetro sería el 3. Y así sucesivamente. Luego debajo estamos utilizando a un div con su respectivo ID para de esa manera poder mostrar la información del usuario seleccionado. Entonces, dentro de JavaScript estamos teniendo una referencia a dicho ID y lo estamos almacenando en la variable resultado. Luego debajo hemos creado la función mostrar usuario y el parámetro que le estamos pasando se llama usuario seleccionado. Entonces dentro de la función hemos creado a una variable llamada XML HTTP cuyo valor va a depender del navegador que estemos utilizando. Asimismo estamos analizando al parámetro y estamos diciendo que si el parámetro seleccionado es igual a vacío no debemos mostrar ninguna información en la pantalla y para ello estamos utilizando a la variable resultado. De otro modo debemos ejecutar a nuestra petición de Ajax y para ello estamos utilizando al objeto XML HTTP seguido de la propiedad onReadyStateChange, el cual va a ser igual a la función anónima. Y dentro de la función anónima estamos diciendo que si la petición ha sido finalizada y exitosa, debemos recibir una respuesta del servidor y de esa manera poder ver la información del usuario seleccionado. Y luego debajo estamos utilizando al método open, el cual recibe tres parámetros. El primer parámetro es el tipo de método, el segundo parámetro el nombre del servidor. Y en este espacio de aquí hemos escrito el símbolo de pregunta. Y luego hemos escrito la cadena o variable la cual se llama usuario, cuyo valor va a ser igual al valor del usuario seleccionado y para ello lo estamos concatenando. Y finalmente el tercer parámetro va a ser true para de esa manera especificar que todo esto es una ejecución asíncrona. Y luego debajo estamos utilizando al método send para poder enviar nuestra petición. Y dentro del documento servidor.php vamos a borrar este código para de esa manera poder empezar. Entonces, para poder tener una conexión a la base de datos, estamos teniendo acceso al documento que nos conecta con la base de datos y dicho documento se llama conexión.php. Es por ello que hemos escrito required y dentro de las comillas hemos escrito el nombre del documento que nos conecta con la base de datos. Entonces, en primer lugar debajo vamos a escribir el símbolo de dólar, un guión abajo. Luego escribimos get, corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la variable, la cual almacena el valor del usuario seleccionado, es decir, la variable usuario. Entonces podemos copiar y pegar. Y de esa manera estaríamos obteniendo el valor del usuario seleccionado, el cual lo vamos a almacenar en la variable usuario. Y luego debajo vamos a asegurarnos que dicha variable usuario sea un número entero. Entonces, para ello vamos a utilizar los paréntesis delante y dentro de los paréntesis escribimos int. Entonces, todo este nuevo valor, es decir, el número entero, va a ser almacenado en la variable usuario. Luego debajo vamos a crear a una nueva variable la cual lo vamos a llamar resultado BD.
el cual va a ser igual a la función de PHP llamado mysqli-query. Y dentro de los paréntesis vamos a pasarle dos parámetros. El primer parámetro va a ser el nombre de la variable que nos permite conectarnos con la base de datos, es decir, la variable con. Y el segundo parámetro va a ser el SQL query, que nos va a permitir obtener solamente la información del usuario seleccionado. Entonces escribimos las comillas. Y dentro de las comillas escribimos select, seguido del asterisco. Y luego escribimos from. Y luego especificamos el nombre de la tabla de donde proviene la información. En este caso la tabla se llama personas. Y luego vamos a utilizar a una condición y para ello escribimos where y de esa manera especificar de dónde queremos extraer la información. Y luego vamos a utilizar el nombre de la columna usuario. Y luego escribimos el operador igual y finalmente escribimos el nombre de la variable que almacena el número de usuario. Entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente, estamos diciendo que vamos a seleccionar toda la información que se encuentre en la tabla personas, donde el número de usuario sea igual al valor del usuario seleccionado. En caso que el usuario seleccionado haya sido María, podemos ver que su valor es 2. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, vamos a ir a la base de datos y vamos a buscar por el usuario número 2 y de esa manera poder extraer a toda esta información y poder verlo en la pantalla. Y luego debajo hemos hecho algo muy parecido al tutorial anterior y de esa manera poder mostrar la información del usuario seleccionado en la pantalla. En este caso hemos creado a la variable usuario BD cuyo valor es vacío. Entonces vamos a concatenar a dicha variable con las etiquetas de table, asimismo con las etiquetas de fila y también con las etiquetas de table header para poder tener una columna para el nombre y para el correo. Y luego debajo estamos utilizando al ciclo while para de esa manera poder extraer la información del usuario seleccionado y poder ver su nombre con su respectivo correo. Asimismo estamos cerrando las etiquetas de table y finalmente para poder ver la información del usuario estamos imprimiendo al valor de la variable usuario BD. Y debajo estamos cerrando la conexión con la base de datos. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla. Seleccionamos una opción, por ejemplo Steve, podemos ver el nombre de Steve con su respectivo correo. Seleccionamos el nombre Boris, podemos ver el nombre Boris con su respectivo correo. Correcto. Y de esa manera hemos aprendido a cómo acceder a la información de una determinada persona desde la base de datos. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.